Seguimos con las noticias, son las 7:36. Una férrea defensa ha hecho el gobierno de la reforma educacional en los últimos días. Mientras el titular de esta cartera, Nicolás Eizaguirre, ha participado en diferentes actividades explicando esta iniciativa, el vocero de gobierno llamó a los padres a confiar en el proyecto, ya que según sus propias palabras, nivelará hacia arriba. Además acusó un afán de generar falsa incertidumbre entre la población. Queremos conversar más al respecto. Vamos a tomar contacto a esta hora justamente con el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, para analizar este y otros temas. Gracias por el contacto, ministro. Buenos días. Buenos días, ministro. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Ministro, hay algunas críticas que apuntan al fondo de las iniciativas, pero también surgen críticas a las formas en las que se están desarrollando los procedimientos para llevar adelante estas reformas. Y la semana pasada vimos ejemplos precisamente de aquella crítica de las formas. El ministro Eizaguirre hablando de un tema el día miércoles en ICARE, luego la subsecretaria agregando, más bien contradiciendo al ministro, luego Andrés Palma con otra frase más bien que contradecía lo que decía el ministro Eizaguirre. Entonces finalmente el problema de formas revela también algo que está más de fondo, que puede ser la poca claridad efectivamente respecto a la reforma educacional. ¿Cómo recibe usted o cómo analiza más bien esos autogoles que podríamos atribuir al gobierno? Yo creo que siempre hay que distinguir lo accesorio a lo principal. El gobierno está comprometido con una reforma integral que va a resolver los problemas de la educación en todos los niveles, desde la educación parvularia hasta la educación superior, que por cierto respeta el carácter mixto de nuestro sistema educativo, pero que además fortalece la educación pública y que entrega mejores herramientas para que el sistema funcione de mejor forma, resolviendo además el problema que existe sobre todo con las familias de clase media que tienen que endeudarse para la educación de sus hijos. Y en ese contexto los principios de la reforma están claros. Creemos una educación de calidad, gratuita, sin lucro y sin segregación. La educación como un derecho y no como un bien de consumo. Y existe un debate técnico propio, por lo demás, de la discusión legislativa respecto de los mejores instrumentos para alcanzar estos objetivos. Y en ese contexto se han planteado algunas ideas, pero en absoluto hay contradicciones. Esto forma parte de un proceso de debate cuando se está desplegando una reforma que es tan importante para el país. Ministro, pero cuando, por ejemplo, el titular de la cartera de Educación dice que no habrá límite para el término del copago, y al día siguiente aparece la subsecretaria en la portada del Mercurio diciendo que sí habrá límite, esa es una contradicción que pareciera no tener que ver con la discusión que pueda darse en el Congreso, que es una discusión de otro carácter y que se entiende que el Congreso es precisamente la instancia donde se discuten las distintas posturas, pero al interior del propio Ministerio, ¿no cree usted que ese tipo de cosas generan precisamente incertidumbres, por ejemplo, en el estamento de los padres? Muy buena pregunta, pero no hay contradicción. Porque lo que pasa es que cuando se hace una exposición compleja desde el punto de vista técnico y se toma una línea, una oración, un párrafo descontextualizado, entonces se puede generar esta falsa imagen de las supuestas contradicciones que no son tales. El ministro y la subsecretaria han dicho exactamente lo mismo. ¿Y cómo se contextualiza entonces la frase de no habrá término, no habrá límite en el tiempo y luego muy simple, sí habrá que la totalidad del copago va a ser cubierto por la subvención? ¿Qué es lo que está planteando el gobierno? Que el esfuerzo que hoy día hacen las familias para que sus hijos vayan a un colegio particular subvencionado lo haga el Estado. ¿Cómo se logra ese objetivo? A través de la reforma tributaria, que provee además recursos al Estado. Entonces lo que hay que hacer aquí es ir aumentando progresivamente la subvención para ir absorbiendo el copago hasta que este sea equivalente a cero. A eso se refiere el ministro de Educación. Y simultáneamente se va a presentar un proyecto para fortalecer la educación pública que también está asociado a aumento de subvención. No solo aumento de subvención, también al Plan Nacional Docente, a modernización de las técnicas de enseñanza, a mejor infraestructura, en fin, un plan integral de fortalecimiento de la educación pública que es lo que el país necesita. Obviamente, cuando una discusión de complejidad técnica se descontextualiza, se genera esta imagen, porque aquí los sectores que son contrarios a la reforma, lo que pretenden es más bien confundir e infundir falsos temores. Lo hemos dicho con toda claridad. Los padres, los apoderados no tienen nada que temer de esta reforma, porque resuelve los problemas estructurales de la educación chilena. Y a propósito entonces de este mismo tema, ministro, ¿usted considera que lo que ocurrió con la entrevista de Carlos Peña, ¿no? Esto de los 4 años de gratuidad universitaria y luego, bueno, lo que apareció como un desdecirse, ¿no? Por parte del ministro Eizaguirre, claro, una aclaración, ¿también fue una descontextualización o ahí sí que hubo una contradicción y después echar pie atrás?
Pero si el propio ministro Izaguirre aclaró sus dichos, y el compromiso del gobierno es con gratuidad total. Entonces, en ese sentido, lo que hay que seguir es impulsando esta reforma que es imprescindible y que va a resolver los problemas de la educación chilena. Ahora, ministro, usted ayer decía que se estaba en el fondo redactando este proyecto de reforma educacional, que se estaba avanzando en el tema, pero que todavía no estaba completamente cerrado, y eso también da pie a ciertas críticas desde el interior de la nueva mayoría. Uno comprendería las críticas que vienen de la oposición, pero cuando surgen críticas de adentro, ¿no también da cuenta quizás de cierto grado de improvisación en el desarrollo de la reforma? Pero al contrario, improvisado sería que se presentara un proyecto redactado a la rápida. Estamos hablando de temas sumamente complejos e importantes, una reforma que es imprescindible y que no puede seguir postergándose. Y el gobierno, por tanto, se ha dado todo el tiempo necesario para elaborar buenos proyectos de ley. ¿Significa que esos proyectos de ley se van a aprobar tal cual los presenta el gobierno en el Parlamento? En absoluto, porque tendrán que enriquecerse de acuerdo a la contribución de los parlamentarios. En eso consiste el debate democrático. Cuestión distinta es que hemos señalado que se deben respetar los principios de la reforma. Al igual que la reforma tributaria, el corazón. Esto es, que no se modifique el sentido con el cual se lleva adelante esta reforma, que es resolver los problemas de la educación chilena. Pero, ministro, cuando se presenta una agenda corta, por ejemplo, para fortalecer la educación pública, entendiendo y recogiendo el guante en el sentido de las críticas que planteaban que no se había puesto el foco primero en ese tema, se está de alguna manera improvisando o más bien adelantando ciertas cosas que estaban planificadas de otra manera. ¿Sabe lo que ocurre, Sebastián? Es que la presidenta dio a conocer la carta de navegación de la implementación de esta reforma el 21 de mayo. De hecho, antes, en el programa está establecido cuáles son las modificaciones. Y cada vez que la presidenta ha firmado un proyecto de ley respecto a la reforma tributaria, ha señalado lo que viene después. Entonces yo lo que pido es que se revise lo que la presidenta ha señalado en todas sus intervenciones. Y aquí lo que hay es una planificación del gobierno con un itinerario claro respecto de la forma de llevar adelante esta reforma. Cuestión distinta es que aspectos técnicos que son complejos, sobre todo en lo que es la redacción legislativa, bueno, tienen que hacerse con la seriedad y con la profundidad que requiere una reforma de la importancia que tiene la reforma educacional. Ministro, cambiemos de tema, vamos de una reforma a otra. Pasemos a la reforma tributaria, que hoy vive días decisivos, se están tratando de terminar las indicaciones con amenazas de quiebre entre una parte y la otra. ¿Cómo va la terminación, digamos, o eventualmente, si es que va a terminar en los tiempos establecidos, la reforma tributaria? Lo hemos señalado en reiteradas oportunidades. Nosotros esperamos que esta reforma se apruebe antes del inicio de la discusión presupuestaria, porque de esta forma los recursos que provee esta reforma, no la totalidad, porque no olvidemos que esto es una reforma gradual, pero una parte de esos recursos se van a poder incorporar ya en el presupuesto del próximo año. Y de esa manera satisfacer necesidades sociales, enfrentar necesidades sociales, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud pública y en una serie de otras áreas donde se requieren de más recursos públicos. Así que esperamos que este proceso se desarrolle en los tiempos establecidos. Lo más importante, porque si es una reforma que está concebida para aumentar la recaudación, pues bien, que ya desde el próximo año ese aumento de recaudación se empieza a sentir y a utilizar para resolver los problemas de los chilenos. Ministro, pero uno escucha al senador Carlos Montes, que estuvo en conversación aquí en CNN Chile hace algunos minutos, o a Pablo Lorenzini ayer, por ejemplo, analizando precisamente este protocolo de acuerdo, y da la sensación de que está en riesgo no la reforma, sino que el protocolo de acuerdo firmado. ¿No cree usted que efectivamente se puede caer en estas negociaciones? Nosotros esperamos que la oposición cumpla su palabra. El protocolo suscrito en el Senado, lo hemos dicho, respeta y mantiene intacto el corazón de la reforma. Esto es, permite un aumento de la recaudación en poco más de 3 puntos del PIB, 8.200 millones de dólares aproximadamente, hace realidad el principio de equidad tributaria, es decir, el peso de la reforma, de la carga tributaria, va a recaer en los que ganan más. Y efectivamente contiene medidas anti-ilusión, anti-evasión, se aumenta el impuesto a las empresas y se elimina el FUT. Y esperamos que se cumpla este protocolo y finalmente que el proyecto sea aprobado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ministro, pero usted le está tirando la pelota a la oposición, efectivamente, que ellos cumplan con su palabra, pero los cuestionamientos también vienen desde adentro, digamos. Pablo Lorenzini ayer en entrevista acá en el canal decía: nosotros vamos a analizar punto por punto y vamos a ver que se cumpla con lo que se había prometido en el programa respecto a una reforma tributaria. Pero, Sebastián, no le quepa duda que los parlamentarios de la nueva mayoría, como se ha expresado en todos los proyectos de ley que han sido sometidos a votación en el Parlamento, van a apoyar las propuestas del gobierno. Porque existe un programa compartido, una visión común respecto de las reformas que tienen que implementarse en nuestro país para construir una sociedad con mayor grado de inclusión y cohesión social. Así que no le quepa duda que los parlamentarios van a apoyar estas reformas.
Ministro, quisiéramos llevarlo a otro tema que no tiene mucho que ver con estas reformas, con un tema mucho más de fondo quizás y que tiene que ver con la historia y el presente también de nuestro país. Dice relación con el hallazgo de osamentas cerca de Tejas Verdes, ¿no? Y las pericias que está efectuando el Instituto Médico Legal con el afán de poder reconocer detenidos desaparecidos, quiénes eran y en qué circunstancias murieron. ¿Se ha pensado, ministro, desde el gobierno realizar algún tipo de iniciativa para recabar información, para que como la Iglesia haya la posibilidad de que personas tengan información, y también preguntarle si usted descarta que exista un pacto de silencio, que todavía puede existir un pacto de silencio en torno a algunos casos de detenidos desaparecidos? Mire, yo no descarto nada sobre la materia. Ahora, esta es una investigación que tienen que llevar los tribunales, y el Servicio Médico Legal ha creado una unidad hace ya bastante tiempo especializada precisamente en el reconocimiento de la identidad de estas osamentas que se han venido descubriendo durante todos estos años, precisamente para, dentro de las limitaciones del caso, por lo menos darle la tranquilidad a los familiares de los detenidos desaparecidos de poder recuperar al menos parte de los cuerpos de quienes fueron asesinados. Digo, dentro de un marco, porque obviamente el daño es irreparable. Estamos hablando de pérdidas que son irreparables, que dan cuenta de un periodo muy doloroso en nuestra historia, que esperamos que nunca más vuelva a ocurrir. El tema, ministro, ¿sí? Es que lo más probable es que esa ventana empiece a cerrarse. ¿En qué sentido? Han pasado 41 años del golpe, los protagonistas empiezan a morir, ya muchos de ellos han fallecido, y por el mero paso del tiempo, hay gente que probablemente tenga información y que esté literalmente a puertas de llevársela a la tumba. Por eso le preguntamos si es que no se ha, más allá de que la facultad investigativa, por supuesto, que es de los tribunales, si es que no se ha conversado al interior del gobierno crear alguna instancia como de buzón, de entrega de información para precisamente agarrar estos últimos años que quedan en que protagonistas, como digo, de esta historia tan dolorosa puedan entregar información antes de llevársela. Y para ir cerrando la etapa, claro. Sí, sin lugar a dudas que además los que fueron protagonistas de esta historia están envejeciendo, algunos de ellos ya por el paso de la edad incluso fallecen, y los últimos testigos e incluso quienes podrían estar en condición de impunidad respecto a estos hechos y que tienen los antecedentes no los están proporcionando. Pero nosotros creemos que la forma de canalizar todo lo que es la investigación es a través de los tribunales de justicia, y que por tanto serán los magistrados, los jueces los que tendrán que llevar adelante estas investigaciones para determinar qué es lo que pasó con los detenidos desaparecidos, y lo más importante, para también aplicar sanciones a quienes participaron de estos crímenes atroces, para sentar un precedente de manera tal que esto no vuelva a ocurrir ni de repetirse nunca más en la historia de nuestro país. ¿Eso significa entonces, ministro, que está descartada esa posibilidad de que el ámbito político también intervenga en estos casos? Sobre esa materia no hay ninguna novedad que yo pudiera anunciar, y por tanto como ministro de Gobierno no puedo pronunciarme respecto a un anuncio, respecto a una decisión que no existe. Ministro, le agradecemos el contacto con CNN Chile a esta hora, muy amable. Que tenga un buen día. Que esté muy bien. Muchas gracias.